Gracias, Pablo. Libertad de expresión versus regulación. ¿Alguna vez usted tuvo las ganas de callar a alguien porque no le gustaba lo que decía? ¿Se le pasó por la mente coger a un periodista del cuello y decirle, ¿pero de qué estás hablando? Bueno, a mí sí, y soy periodista. Pero no lo hice, y espero que usted tampoco. Yo no lo hice porque sufrí realmente en carne propia la agresión de masas, de manifestantes antimineros, agrediendo a los reporteros bajo el grito de prensa basura. Y también he sufrido la agresión disimulada, pero muy efectiva, de un gobierno que presionó a los empresarios para desfinanciar el canal donde yo trabajaba. Y todo por el solo hecho de que el canal hizo revelaciones que le incomodaban al presidente de la República. Pero yendo a cosas más cercanas, en diciembre del año pasado, Luis Robles, un joven de 28 años, fue a una calle peatonal de La Habana, en Cuba, y levantó un cartel de cartón escrito con plumón con la frase "No más represión", #FreeDenis. Ese Denis al que se refería era Denis Solís, un rapero cubano que pedía más libertades en la isla, igual que otros artistas, y que fue detenido y condenado a 8 meses de prisión. Luis, el joven de 28 años, realmente no conocía directamente a Denis Solís, pero creía en la causa de la libertad. Mientras Luis blandía el cartel con sus manos entre las decenas de personas que transitaban por allí y que lo filmaban curiosas con sus celulares, media docena de policías se le acercaron y lo arrestaron. Él realmente no puso resistencia, lo empujaron contra una pared mientras le cogían los brazos para inmovilizarlo, y los que hacían protestas eran los transeúntes, sobre todo las mujeres, que incluso forcejearon un poco con los policías para que no golpearan a este muchacho. Según el último reporte que leí de la BBC, Luis Robles, el 19 de marzo de este año, estaba todavía encarcelado, sin un juicio abierto. Había sido llevado a una cárcel de máxima seguridad. Allí había sido humillado, desnudado, había sido trasladado de una celda a otra totalmente desnudo cada 2 horas, se le había bañado con agua fría, y durante todo ese periodo 2 veces estuvo inclusive en celdas de castigo y privado de visitas e inclusive de sus medicamentos. Lo curioso de todo esto es que algo similar a lo que acabo de narrar ocurría también durante las primeras décadas del siglo XX, pero en los Estados Unidos. Era una época sin televisión, sin internet, donde los ciudadanos tenían que ir a la plaza pública, subirse sobre un banco, subirse sobre una pileta, ir a las esquinas de las calles para manifestar sus opiniones, para protestar contra el gobierno, para criticar a los funcionarios públicos. Pero esa persona que salía en las calles, ya no en La Habana, sino en Estados Unidos, podía ser simplemente detenido porque la policía pensaba que lo que decía no era lo adecuado, o porque no le gustaba a algún funcionario público o a alguna autoridad. Los jueces estadounidenses empezaron a discutir este tema y decidieron dar protección a los ciudadanos que expresaban sus ideas en las calles. Decidieron que solo un orador callejero podía ser detenido por la policía si había una evidente incitación a la violencia, a la comisión de un juego realmente muy bien, y dijo que ningún país podía vivir en libertad si su pueblo estaba expuesto al riesgo de sufrir daños físicos o económicos por hacer críticas a los actos de gobierno o a sus funcionarios. En Cuba, la familia de Luis fue adicionalmente multada con
1.000 pesos, un equivalente a $25. Podría parecernos poco, pero resulta ser mucho cuando nos enteramos que el sueldo mínimo en Cuba es de $17. Se multó a esa familia con el sustento de un mes y medio, bajo la excusa de que habían afeado el ornato con el cartel que Luis levantó en sus manos. Bueno, en general, la libertad de expresión y la libertad de prensa en las democracias liberales no está pensada como un derecho individual, sino como una forma irrenunciable de defensa de la democracia misma. Y estas libertades están basadas en disposiciones constitucionales que se fundamentan en el derecho público, en el derecho de los ciudadanos a saber. Eso es lo más importante. Lo reitero, el derecho de los ciudadanos a saber. El cuarto presidente de los Estados Unidos, James Madison, que fue además uno de los que redactó la Carta Magna de los Estados Unidos, dijo que un gobierno popular en ausencia de información para el pueblo y sin los medios adecuados para adquirirla, no es más que el prólogo de una farsa o de una tragedia, o tal vez de ambas. Entonces, ¿por qué es tan importante la información en una democracia? Porque es realmente la única forma de garantizar un debate sustancial de la cosa pública, de aquellas decisiones gubernamentales que nos afectan a nosotros y a nuestras familias. En una de sus reflexiones, un juez norteamericano, William Brennan, decía que el debate de los asuntos públicos debe ser riguroso, debería ser abierto, sin inhibiciones, incluso podría incluir ataques vehementes, cáusticos y a veces desagradables en contra del gobierno y de los funcionarios públicos. Pero, ¿cómo tener esa vigorosa discusión si es que los ciudadanos ignoran lo que pasa, lo que ocurre en su país, de las decisiones gubernamentales tomadas? Los gobiernos en general, tanto en dictaduras como en las democracias, buscan ocultar sus actos. Es por eso que se han legislado, se han buscado mecanismos para que los funcionarios públicos estén obligados a transparentar sus actos, revelando desde sus agendas hasta las decisiones que toman, por ejemplo, con el presupuesto o cualquier otra acción pública. No obstante, siempre los gobernantes, sus funcionarios, tratan de mediatizar la información, siempre destacando lo bueno y ocultando o disimulando o relativizando sus errores. Es por eso que en las democracias el periodismo se ha convertido en, diríamos, una columna vital para la vida en libertad de los ciudadanos. En el inicio mismo de la democracia norteamericana, sus padres fundadores se dieron cuenta que la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial no bastaba para que la democracia funcione bien. Se necesitaba un monitor de la vida pública. Desde el mismo momento de la redacción de la Constitución, ellos se dieron cuenta que debería haber una institución que incluso no esté mencionada directamente en esa carta constitutiva. Ese monitor de la vida pública era la prensa, una prensa libre, que no quiere decir que sea desideologizada. Allí encontramos el origen de esa denominación que se da a la prensa como el cuarto poder. Creo que por naturaleza la prensa debe ser adversaria del gobierno, y esto en cumplimiento de la labor que ella misma se ha arrogado en la sociedad, es decir, el monitor, el veedor, el informador de la vida pública. Sin embargo, los gobernantes suelen buscar mecanismos para conseguir que la prensa no sea crítica, y van desde la compra de conciencias y de líneas editoriales, como vimos, por ejemplo, aquí en el Perú en los años 90 con el gobierno de Alberto Fujimori, o también lo suelen hacer a través de presiones y represalias tomadas contra los medios de comunicación adversos.
Hace años, por ejemplo, yo me quedé sin trabajo cuando una serie de reportajes emitidos por el canal donde yo trabajaba empezaron a emitir una serie de reportajes sobre un supuesto espionaje telefónico ilegal, y esto enfureció al gobierno. Un inversionista que iba a inyectar una buena cantidad para hacer crecer el canal de noticias, de la noche a la mañana se retractó. No quería complicaciones con el gobierno, y luego trascendió que ese empresario había recibido algunas llamadas que le hicieron desistir de la inversión en el canal. Gran parte de los periodistas, sobre todo los que éramos corresponsales, fuimos despedidos ante la imposibilidad del canal de seguir solventando los sueldos. Pero me imagino que ustedes no tienen esa idea en la cabeza. Debe quedar en la suya la imagen, por ejemplo, de Vladimiro Montesinos entregando rumas de dinero en efectivo a dueños de medios, comprando su línea editorial. Estas imágenes han marcado el ideario de muchos, y en eso se siguen sustentando las agresiones a la prensa, tildándola, por ejemplo, de prensa vendida. La sociedad en general exige honorabilidad y objetividad a la prensa, pero además en la democracia se necesita su independencia, la independencia del poder. El liberalismo establece que mientras más controlado esté el gobierno, pues más libres seremos los ciudadanos. Y es la prensa quien contribuye a que ese poder, ese gobierno sea vigilado. Pero esa vigilancia no podría darse si la prensa se convierte, por ejemplo, en socia del gobierno. En una democracia es conveniente que la prensa sea antagónica con el gobierno. Claro que esta puede cooperar con el gobierno en algunas causas importantes, como ahora en medio de la pandemia del coronavirus, pero nunca debe hacerlo si renuncia a su visión crítica. Dicho de otra manera, debe hacerlo, debe colaborar, pero sin renunciar a su visión crítica. La tendencia latinoamericana, por ejemplo, en los años 90, fue al llamado periodismo cívico. Fue una corriente que caló mucho y que fue impulsada por muchas ONGs. Trataban de impulsar un trabajo conjunto entre los medios de comunicación y el gobierno, comprendiendo también los gobiernos subnacionales, ¿no? Las municipalidades, por ejemplo. En el Instituto Poynter en Florida, donde se capacitan cientos, tal vez miles de periodistas cada año, periodistas ya forjados, en una visita que tuve a ese instituto, uno de los instructores rechazaba, por ejemplo, el concepto de periodismo cívico bajo una sencilla frase: la prensa no podría criticar a su socio. Entonces, la prensa no podría criticar al gobierno. Esa independencia de la prensa a veces se confunde con una suerte de arbitraje de fútbol. Algunos exigen a la prensa neutralidad, por ejemplo, sobre todo en la época electoral, cuando la neutralidad debe exigirse a los funcionarios de gobierno, porque ellos manejan fondos públicos. Los medios de comunicación pueden tomar posición a favor o en contra de uno u otro candidato, siempre que lo hagan en uso de su libertad y en convicción real, y de ninguna manera por una prebenda, porque recibieron dinero o porque están cediendo a presiones o intimidaciones. En democracia, además, no solo se debe cuestionar la intervención del Estado en el proceso periodístico de informar a los ciudadanos, sino también debe llevarnos a mirar el escenario con recelo cuando intervienen los poderosos privados que no están en el Estado. Los medios de comunicación son empresas que legítimamente deben buscar ganancias y cuyos dueños tienen legítimos intereses. Décadas atrás, más que ahora, los medios de comunicación establecían la agenda informativa, ellos establecían qué, cómo debe contarse una historia. Algunos lo hacían por decisión propia y otras por influencias, por ejemplo, de sus anunciantes. La cosa se agrava cuando hay conglomerados de medios que manejan varios periódicos. Aquí
y en otras partes del mundo. Y Varios canales de televisión, todo el tiempo varias continuamos televisoras. en el debate. La única parte, lo único que quisiera para terminar es recordar una cosa. En medio de todo esto, la democracia no puede estar de ninguna manera entregando la libertad de expresión al influjo, a la buena voluntad de los dueños de los medios de comunicación, o a las buenas intenciones de los gobernantes, o a las buenas intenciones de los periodistas. En democracia, lo que se debe hacer es la pluralidad. Los ciudadanos podrán acercarse a la información en el debate que se da entre los medios de comunicación de posiciones distintas. Leyendo El Comercio y La República, escuchando a César Gil, escuchando a Rosa María Palacios y escuchando a Aldo Mariate. Y en medio de eso, el ciudadano puede aproximarse realmente a la verdad. Y solo quiero terminar recordando a Thomas Jefferson. Thomas Jefferson decía que entre un gobierno sin prensa y una prensa sin gobierno, no dudaría